Bueno, hoy vamos a ver un tema que sería, o se llama, experimentos factoriales, pero de tres factores. Hasta ahora nosotros lo que habíamos venido viendo eran los experimentos factoriales de dos factores. Vimos un 2 por 2, un 2 por 3, un 3 por 3. Hoy vamos a ver cómo se analiza un factorial que tiene tres factores. Se va complicando un poquito la cosa. Ya a partir de ahora, ya no vamos a calcular a mano estas cosas, porque ya no se puede, es muy complicado calcular sumas de cuadrados. Hacer un ejercicio nos puede llevar 3 horas fácilmente si tenemos que hacerlo con la calculadora. Y es muy probable cometer muchos errores en el camino. Así que en realidad acá no hay muchas cosas nuevas. Lo que vamos a ver acá es una generalización de lo que ya hemos venido viendo, digamos. Es como que ya vamos agregando factores y va siendo, como digamos, que es prácticamente más de la misma cosa. Hasta ahora ustedes ya tienen todos los elementos necesarios para poder entender cómo se analiza un factorial. Ya saben lo que es un factor, lo que son niveles de un factor, saben lo que es una interacción, un efecto principal, un efecto simple, ya saben lo que hacemos cuando la interacción da significativa, cuando no da significativa, el modelo, hemos visto el modelo generador de los datos. Bueno, lo que vamos a ver hoy es un poco más de lo mismo. Así que lo que vamos a hacer hoy, no hay teoría distinta a lo que hemos venido viendo hasta ahora, digamos. Es más de lo mismo, como les digo. Por supuesto, se pone un poquito más complicado. Así que esta clase, lo que vamos a hacer es resolver un caso real de datos nuestros generados en la facultad, en el criadero de lagartos, que yo soy codirector del proyecto de investigación en el que se generaron estos datos, y lo vamos a ir analizando usando los elementos que ya tenemos, que ya son muchos. Ya así tenemos prácticamente todo lo que hace falta para saber qué hacer. No hay un apunte específico de la clase de hoy. O sea, la clase de hoy va a ser el video, ustedes tomen sus apuntes, nosotros vamos a ir analizando el caso. Donde pueden ustedes ver escritas las cosas que vamos a ver hoy es en el libro de González y López, creo que es el otro autor, que está colgado en el campo de diseño de experimentos de Guatemala. Y ahí en la página 199 hay un punto que se llama experimentos trifactoriales en arreglo combinatorio. O sea, aquí estaría escrito lo que vamos a ver hoy con todas las fórmulas, pero no vamos a resolver el ejemplo que trabajan ellos acá. El ejemplo que está acá, yo se los dejo como ejercicio para ustedes. Nosotros vamos a trabajar con un conjunto de datos más interesante y que está relacionado con su profesión y que son reales, son de la facultad, como les digo. Entonces, ¿qué es un experimento trifactorial? Bueno, es un experimento en el que tenemos tres factores. ¿Cómo sería el modelo estadístico para un diseño con tres factores? Bueno, en este tipo de experimentos trifactorial vamos a tener tres efectos principales, uno correspondiente a cada uno de los efectos. Entonces, el modelo para un experimento de tres factores, fíjense que tiene un montón de términos acá. El que está escrito acá corresponde a un trifactorial con diseño en bloques completos aleatorizados. Profesor, disculpe, no está compartiendo pantalla. Ah,
Gracias, niña, por avisarme. Sí, acá me acabo de dar cuenta que grabé, me largué a hablar y no compartí. Ya mismo comparto. Gracias por avisar. Bueno, entonces volvemos. En el libro de Guatemala, de González y López, en la página 199, está la explicación teórica de lo que estamos viendo, de lo que vamos a ver hoy. Pero como les decía, no es el ejemplo que nosotros vamos a trabajar el que está en este libro. Vamos a trabajar con otro. A ver acá. A ver, esperen que lo ubique mejor a esto en la pantalla. Ahí está más centradito. Bueno, entonces les decía, hay un ejemplo acá de factorial de 3 factores y está explicado en detalle cómo se hacen los cálculos manuales. Bueno, nosotros no vamos a hacer los cálculos manuales, como les venía diciendo. Nosotros lo vamos a hacer con Infostat porque es muy engorroso y tedioso hacer estos cálculos y llevan horas de horas, que no es nuestro objetivo acá, convertirlos en calculadoras humanas. Para eso tenemos el programa. Así que lo que vamos a ver hoy es cómo lo vamos analizando en la computadora y vamos a usar todos los elementos que ya tienen. Acá no hay nada nuevo, hay factores, interacciones, efectos principales, comparaciones de medias, prevalores, pruebas F, es lo mismo. O sea, lo que ya hemos visto hasta ahora, acá vuelve a aparecer. ¿Dónde aparece la complejidad? Bueno, que el modelo, bueno, se pone un poquito más complicado porque hay muchos efectos. El modelo de lo que vamos a ver hoy corresponde a un diseño en bloques completos aleatorizados en un factorial con 3 factores. El modelo teórico para este tipo de modelo es el siguiente, que ese sí está acá en el libro, y es el siguiente. Bueno, las letras griegas no son las que le hemos venido dando, nosotros le decimos alfa, beta, alfa, beta. Bueno, la letra griega que se usa, digamos, no es muy importante. La cosa es que haya una letra que designe a cada uno de los factores. ¿Cuál letra griega le ponemos? El mismo. Acá podría haber sido alfa, beta y gamma. Bueno, acá han puesto tau, del, epsilon. No, esta no es epsilon. Esta es gamma y delta, delta, tau, delta y gamma. Podría haber sido alfa, beta y gamma. Es lo mismo. La cosa es que cada letra griega represente uno de los factores en el modelo. Bueno, como tenemos 3 factores, ven, acá aparecen 3 términos. Tau sub i, en este caso, representa el factor A, o el efecto, con lo cual después vamos a calcular el efecto principal del factor A. Y ese factor A tiene A niveles, ¿ves? Va de 1, 2 hasta A. El delta sub J, este que está acá, representa el factor B. Y ese factor B puede tener, pues esto es A, este es el factor B. El factor B está representado con este subíndice J. Ese subíndice J indica los niveles que tiene B, que pueden ir desde 1, 2 hasta B. Después tenemos el factor C, que es el gamma. Este que está acá representa el factor C. Y ese también puede tener C nivel. Y acá aparece un beta. Este beta que aparece acá es el efecto de bloqueo, o sea, de bloque. O sea, este no es uno de los factores del experimento. Este efecto aparece porque las unidades experimentales, las que hemos hecho el experimento, no son homogéneas, entonces las hemos agrupado constituyendo bloques. Entonces, ese beta, este término beta, lo que representa son los bloques. Y los niveles de ese efecto bloque van desde 1, 2 hasta R.
donde R lo que representa son las cantidades de bloques o repeticiones que tenemos. Como ahora hay 3 factores, acá fíjense que va a aparecer esta parte del modelo que se llaman las interacciones dobles. Son las dobles. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a ir analizando el efecto de los factores de pares. O sea, cómo actúan conjuntamente A con B, que es esta que está acá, el tau, delta y sub j. Entonces, este es el efecto de A con B. Después tenemos el tau, gamma y sub k. Eso representa el efecto de A con C. ¿Ven? I corresponde a la A, K corresponde a la C. O sea, eso sería la interacción doble A por C. A por C. Y el delta gamma J sub K corresponde a la interacción doble B por C. O sea, esta parte del modelo indica la interacción doble B por C. O sea, A por B es el efecto conjunto de A con B. No estamos viendo qué pasa con C. A por C, mira cómo actúan A con C, pero no está teniendo en cuenta qué pasa con B. Y este otro indica el efecto conjunto de B con C sin tener en cuenta qué es lo que está pasando con A. Y este último es el efecto conjunto de los 3 factores actuando simultáneamente. O sea, eso es lo que se llama la interacción triple, que sería A por B por C. O sea, este término es la interacción triple. Y esa sí es única. Cuando tenemos un experimento de 3 factores, o sea, un trifactorial, vamos a tener 3 efectos principales, uno correspondiente para cada factor, 3 interacciones dobles, en donde cada una es un factor en conjunto con otro, alguno de los otros 2, y así los pares que hay. Y una triple. Si el experimento fuera cuatrifactorial, tendría 4 efectos principales, tendríamos varias interacciones dobles, varias interacciones triples y una interacción cuádruple. Siempre la de más alto nivel, que es la que combina todos los factores, siempre hay una sola de esas. Bueno, no se usan mucho los experimentos cuatrifactoriales, ya el de 3 es bastante complicado de interpretar. Bueno, después aparece este término, que es el término de bloque, que el bloque, como les mencioné, es un efecto de control local. O sea, lo que vamos a modelar con el efecto de bloque es esa variabilidad que hay entre esos bloques, que nosotros sabemos que en un diseño en bloque las unidades experimentales son homogéneas dentro del bloque, pero son heterogéneas de bloque a bloque. Y eso es lo que aparece acá. No es un factor de estos que estamos analizando acá. Y por último, va el término de error o el término de variabilidad aleatoria que tiene las mismas suposiciones distribucionales que hemos visto ya para siempre, que son normales, con esperanza cero, varianza constante, independiente, y eso se cumple también acá. Esta tabla tiene todas las formulitas que habría que usar. Las que no vamos a calcular son estas cosas. Pero los grados de libertad, por ejemplo, les podemos dar en el examen, darles estas calculadas y nada, en esta columna todo vacío. Pero son fáciles de calcular. ¿Cómo calculamos, por ejemplo, los grados de libertad de A? Bueno, es lo mismo que ya hemos visto. Son los niveles del factor A menos 1. Para el B son los niveles de B menos 1. Para C, los niveles de C menos 1. Las sumas de cuadrados se calculan como hemos venido viendo, solo que ahora para hacer los cálculos, como hay 3 factores, esa tablita que hacíamos para sacar los totales, las vamos a tener que hacer de a pares.
O sea, vamos a hacer una tablita que cruce el factor A con el factor B, otra que cruce el factor A con el factor C, y otra que cruce el factor B con el factor C. Y ahí vamos a ir poniendo los totales, que son los que aparecen acá, aquí adentro. Bueno, eso imagínense, hacer a mano todo eso lleva muchísimo tiempo. ¿Cómo calculamos los grados de libertad? Creo que acá lo más fácil de calcular es eso. Los grados de libertad de la interacción doble A por B es el producto de los grados de libertad de A por B, sea menos 1 por B menos 1. De la interacción doble A por C es los grados de libertad de A por los de C. Y los de B por C es los de B por los de C. Y la triple es el producto de los grados de libertad de A por los de B por los de C. Como ven, es bien fácil calcular esos grados de libertad. Los bloques son como siempre, es la cantidad de bloques menos 1. Y el total va a ser los niveles de A por los niveles de B por los niveles de C por el número de repeticiones menos 1. Y los del error o los de grado o de residuos, bueno, va a ser por diferencia. Es el total menos todos estos que están acá arriba. O sea, hacemos la resta. Entonces, ven, son fáciles de calcular. Así que en el examen, ténganse por seguro que si les podemos dar una tabla con toda esta columna de grados de libertad vacío para que ustedes los calculen. ¿Cómo calculamos los grados de los cuadrados medios? Es fácil. Esta parte es fácil. La que es complicada es la de sacar la suma de cuadrados, si lo hacemos a mano. Bueno, igual que siempre. La suma de cuadrados de ese factor en los grados de libertad de ese factor de B es la suma de cuadrados de B sobre los grados de libertad de B. O sea, vamos haciendo este en este, este en este, este en este, este en este, este en este. Y es fácil. Acá hay un error en el libro. Acá dice AB, acá tiene que decir B. Son suma de cuadrados de B dividido en grados de libertad de B. Así se saca. Tenemos un montón de hipótesis acá. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis? Tenemos para los niveles de A, para los B, para la C, para la interacción doble, o sea, hay 3, y una para las triples, que son las mismas de siempre, que todas las medias de A son iguales o al menos una difiere. Para el efecto B, que todas las, acá está en términos de efecto, pero podría ser en términos de medias también, que la media del nivel 1 de A es igual a la media del nivel 1 de B, igual a la media del nivel 2 de A y así. Lo mismo para B, para C. Después la de las interacciones, que es 0 o no la interacción, doble 1, que es 0 o no la interacción doble de la otra combinación, A por C, o que hay o no hay interacción doble entre B y C, o que hay o no hay interacción triple. Y las pruebas F se construyen como siempre, son los cuadrados medios de cada uno de esos efectos que tenemos divididos siempre en el cuadrado medio del error o del residuo. El libro le dice residuo. Nosotros le hemos venido diciendo error ahí. Y de ahí se decide buscando todos los valores F, un F para A, el F para B, el F para C, para B, para C, para... Bueno, hay que buscar un montón de valores en la tabla. O mirar los p-valores en la computadora. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es tomar el ejemplo que yo les comenté. El archivo este está subido en el campo para que ustedes lo bajen y trabajen en Infostat el ejemplo este. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en este archivo. Estos datos provienen del criadero de lagartos, de los lagartos overos, Salvatore Medianai, que está ahí en el fondo de la facultad, en el manantial. Ahí hay, bueno, lagartos, bueno, sí, son experimentos que se mantuvo durante varios años, fíjense, 2014, 2015, 2016. ¿Y qué es lo que se midió? El diámetro de los folículos ováricos.
¿Qué es lo que querían saber los investigadores? Si ese diámetro del folículo ovárico puede ser explicado por una condición que se fijó ahí, que es una condición en la que los animales se ponen en grupo. Uno se llama grupo reproductivo. ¿A qué le llamamos grupo reproductivo? Es un grupo de animales que están aislados y que tienen varias hembras con un macho. Eso es un grupo reproductivo. Después tenemos otro que es el aislamiento individual. Esto, por supuesto, es de hembras. Estamos hablando de diámetro de folículos ováricos. O sea, nuestras unidades experimentales acá son hembras. En el grupo reproductivo son las hembras con macho. En el grupo de aislamiento individual son hembras que están solas. No están con otras hembras ni con machos. Están solitas, aisladas ahí, pobrecitas, solas. Aislamiento grupal. ¿Eso qué es? Son un grupo de hembras que están juntas, comparten el espacio, pero no tienen macho. Y esos son los grupos. O sea, hembras con macho, varias hembras solas, sin machos, pero juntas, o hembritas solas, aisladas. ¿Por qué? Porque se piensa, o la hipótesis está acá, que depende en cómo está, que eso tiene algún efecto en el diámetro de los folículos ováricos. Después, lo que está en la etapa. ¿En qué etapa del ciclo de vida estaba el animal? Entonces, ¿cuáles son las etapas del ciclo de vida? Este es un animal de sangre fría, o sea, hibernan en el invierno. Entonces tenemos hibernación, la salida de hibernación, que es cuando empieza a hacer calor, la etapa de cortejo cópula, que es cuando cuando tienen su periodo reproductivo, digamos. Después de eso viene un periodo en que las hebras oviponen, algunas oviponen, otras no. Esto, bueno, es algo que es parte de, son estas columnas que está acá, si oviponen o no. Pero hay un periodo en que la mayoría pone sus huevos. Después está la incubación, bueno, que es cuando las hembras incuban los huevos y nacen las crías. Esas son las etapas del ciclo de vida. Después tenemos acá dos columnas más que corresponden a si las hembras han realizado o no vitelogénesis. ¿Qué es la vitelogénesis? El llenado del folículo ovárico, se va llenando de una sustancia ahí nutritiva, va creciendo y eso supuestamente tendría que dar origen al huevo, al huevito del que van a nacer las crías. El tema es que no todo folículo ovárico rellenado llega a la postura. Hay algunos que se llenan, crecen mucho y no sale un huevo de ahí, sino que después se empieza a reducir de tamaño, se absorbe. Y hay otros que se llenan y realmente ocurre la postura. O sea que el hecho de que ocurra la vitelogénesis no garantiza que haya postura o no del huevo. Bueno, y la variable respuesta es el diámetro. Esa es una de las que medimos. Se miden hormonas, se miden sustancias en la sangre, todos los metabolitos de la sangre, se mide de todo. Lo que se estudia en este proyecto es entender la biología reproductiva de estos lagartos. Acá estamos tomando solo una de ellas. Bueno, acá hay un montón de columnas. Nosotros para el análisis que vamos a hacer, hay una que no vamos a tomar. Entonces nosotros vamos a tomar la condición, la etapa y vamos a tomar la vitelogénesis. La postura no, porque ya con esto tenemos un factorial de 3 factores. Uno de 4 factores ya sería muy complicado. Entonces lo que para ejercicio de ustedes va a quedar. Nosotros vamos a trabajar
condición, etapa y vitelo. Y para que ustedes ejerciten, después ustedes solo van a tomar condición, etapa y postura como otro. Estas dos no son lo mismo. Algunas dicen no, 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 sí, 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 parece que está encolumnado, que es todo lo mismo, pero fíjense que no. Porque acá hay algunas que dicen que sí hicieron vitelogénesis, pero que esa vitelogénesis no generó una postura de huevo. Así que no es lo mismo. Bueno, y está el año. El año, ¿qué es el año? A ver, no es un factor de análisis del año. ¿Alguno de ustedes me podría decir en base a lo que ya hemos visto, qué se les ocurre que podría ser el año en ese experimento? Las repeticiones. Son repeticiones, claro, exactamente, pero y la pregunta vendría, ¿los años son todos iguales o hay diferencias climáticas o qué opinan? Son las diferentes variedades. No, 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 no. Los años son todos distintos, son Sí. climáticamente distintos, ¿no es cierto? Y estos animalitos están, si bien están en un criadero, ellos están al aire libre, no es que están ahí con condiciones controladas. Entonces el año 2014 tiene su condición climática, el 2015 tiene la suya y el 2016 tiene la suya. Pero los animales son todos los mismos en el año. O sea que nosotros podríamos considerar que el año es un factor de bloqueo. O sea que hemos bloqueado en el tiempo. O sea, son repeticiones de este experimento, pero que no ocurren en el mismo momento temporal. O sea, tenemos un bloque en el año 2014, un bloque en el 2015 y un bloque en el 2016. Y están todos los animales en cada uno de esos años. Entonces, acá esto es un bloqueo en el tiempo. Nosotros en general hemos venido viendo bloqueos en el espacio. Bueno, este es un ejemplo de bloqueo en el tiempo. Las repeticiones se hacen en años distintos. Estos valores del diámetro son los diámetros del milímetro. Y ven que hay unos huecos ahí. Bueno, esto es inevitable que pase, que es algún dato que se pierde. ¿Genera un problema? No, no genera un problema que se haya perdido un dato, siempre y cuando no se haya perdido la mayoría de los datos. Algunos faltan, ¿ven? Bueno, ese espacio vacío indica que ahí tenemos un dato que se perdió. Por alguna razón no lo pudimos medir. Se murió un animal y tenía el dato. Bueno, pasan esas cosas siempre. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora, entonces, ¿cuáles son los factores que tenemos? Bueno, vamos a ir bien. Nuestros factores, ¿cuáles serían los tres factores que estamos analizando? Uno es el que hemos llamado la condición. El factor A para nosotros va a ser la condición. ¿Cuántos niveles tiene ese factor A? Tenemos grupos reproductivos, aislamiento individual y aislamiento grupal. O sea, tenemos tres niveles para A. El B es el momento del ciclo de vida. Vamos a ver cuántos niveles tiene ese factor B. Oviposición, incubación, hibernación, salida, hibernación, cortejo, cópula. Son 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5, ¿no? No falta ninguno. Son esos 5. Sí, 5. Tenemos 5 niveles para el factor B. Y el factor C, que es la vitelogénesis, ya les dije que postura no vamos a analizar, les va a quedar como ejercicio para ustedes. O sea, que ustedes solitos van a hacer después otro que tenga condición, momento y como C, oviposición. Este tiene dos factores. Entonces, ¿cómo se llamaría? Y después tenemos un efecto de bloqueo que es el año. El de bloqueo es el año. Que tiene
3 niveles. Entonces, ¿cómo se llamaría este experimento factorial? A ver, alguien que se anime a decirme. ¿Nadie? Bueno, les queda como ejercicio a ustedes definir el nombre de este experimento factorial, porque esto ya lo hemos visto demasiadas veces como para que yo lo tenga que repetir de nuevo. Bueno, entonces vamos a analizar. Están los datos ahí. Lo he pasado a Infostat. Y nadie me va a decir, che. Diseño en bloque, El completamente diseño en organizado. bloque. ¿Y cómo se llamaría con los números? 2x2, 3x3, 2x3, 4x5, 2x... ¿Cómo se llama? No sé. 3x5x2, ¿no será? Ah, sí. Ah, ¿ve que es más de lo mismo? 3x5x2. O sea, es un experimento factorial 3x5x2 con un diseño completamente aleatorizado. ¿Está? Bueno. Ahí está. Bueno, vamos a analizar. Ahí tenemos los datos. Entonces, ¿cómo vamos a especificar el modelo en Infostat para esto? Bueno, nos venimos acá, estadística, análisis de la varianza. Diámetro es la variable respuesta. Y año, condición, etapa y vitelo, que es la vitelogénesis, son variables clasificatorias. Postura, como les dije, no vamos a analizar. Bueno, vamos a aceptar. Agrandar la letra. Ahí está. Esas son las 4. Pero acá, ¿qué falta? Falta todo lo demás. Nos falta todo. Ahí lo único que aparece es esta parte. A, B, C y el bloque. Falta todo esto. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos tipear nosotros a mano. Esa es una forma. O lo que hacemos, ven aquí abajo, le ponemos agregar interacción. Si hacemos eso, se agregan ahí muchas interacciones que no me deja abrir más esto. Voy a tener que achicar un poco la letra. Ven, se han escrito montones de interacciones. Hay más doble de las que debiera haber. Bueno, pero nosotros sabemos que el año es un factor de bloque. Y nosotros, por supuesto, del diseño en bloque, sabemos que los bloques no interactúan con nadie. Entonces, para evitarnos tipeo, ponemos acá agregar interacción y después todo lo que tiene incluido el año lo hacemos volar. Esta sí, condición, etapa, vitelo son las dobles. Condición, etapa, condición, vitelo, etapa, vitelo. Acá hay otras 3 que tienen el año, las sacamos. Acá hay otra que tiene el año, sacamos. Y ahí nos queda, ¿ven? Son los términos del modelo. Están los 3 efectos. El año es efecto bloque, ese no es factor de análisis. La condición, la etapa, el vitelo. Después, condición por etapa, condición por vitelo, condición por vitelo, que es la segunda, y etapa por vitelo, que es la tercera. Y la última es la triple, condición por etapa por vitelo. Y ahí está especificado este modelo de un factorial de 3 factores. Siempre nos acordemos que hay que poner los valores residuos, los residuos y los predichos, porque tenemos que validar supuestos. Por ahora no vamos a poner nada acá, porque tenemos que ver primero qué comparaciones son las que tenemos que hacer. Y esas comparaciones van a estar, o las vamos a decidir basado en qué efectos tenemos significativos y cuáles no en esa tabla de análisis de la varianza. Entonces vamos a dar a aceptar.
Y pueden ver rápidamente que se hicieron todos los cálculos ahí solito. Lo cual es una gran cosa de los programas estadísticos. Entonces, a ver, veamos un poco lo de los grados de libertad que les estuve explicando. 4, ¿por qué? Son 5 años. Esperen, 2004, 2015, 2016. Son 5 años, chicos. No, yo les había dicho que eran 3, son 5 los años. 5 años. Entonces, por eso acá para año aparecen 4 grados de libertad. Son 5 años menos 1. La condición, vimos que tenía 3 niveles. Aislados, aislados en grupo o en grupos reproductivos. Por lo tanto, son 3 menos 1, 2 grados de libertad para la condición. Las etapas son 5. Incubación, hibernación, salida de hibernación, cortejo cópula, postura, oviposición. Entonces son 5 menos 1, 4. ¿Por qué vitelogénesis tiene 1? Porque solo son 2. ¿Hace vitelogénesis o no la hace? Condición por etapa, tenemos 2. ¿Por qué da 12 grados de libertad esto? Es que acá hay datos faltantes. Ese es el tema. Ese es el tema. Cuando hay datos faltantes no se cumple, porque ahí está desbalanceado el sistema. Pero nosotros no le vamos a dar datos desbalanceados, así que no se preocupen. Lo que le vamos a dar nosotros es balanceado y eso sí se va a cumplir, eso de los productos que hemos visto allá. Vamos a venir ahora a los p-valores. Bueno, ¿cómo hacemos para analizar los p-valores? Bueno, acá tenemos una etapa, una hipótesis en cada una de estas. Cuando teníamos una factorial de 2 por 2, ¿qué era lo primero que teníamos que ver en la tabla de análisis de la varianza? A ver. La interacción. La interacción doble, porque en ese caso había una interacción doble. Bueno, en este caso, que es un factorial de 3 factores, lo primero que vamos a ver es la interacción triple. O sea, siempre nos vamos primero a la última línea o a la interacción del más alto nivel que tenemos. Fíjense que acá la interacción nos da no significativa. Cuando nosotros teníamos un factorial de 2 factores, la interacción nos daba no significativa. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Observar los otros datos. O sea, por separado. Las que están arriba, los efectos simples. Claro. No, la que vos me estás diciendo. ¿Cómo te llamas? Como no veo no veo. Luciana. Hola, Luciana. Cuando la interacción daba significativa, o sea, ese valor era menor que 0,05, nos íbamos a los efectos simples, que eso es lo que vos me estás diciendo de separado. Sí. Bueno, como esta da no significativa, no vamos a los efectos simples, sino a lo que está arriba en la tabla de análisis de la varianza. O sea, si da significativo, vamos a los efectos simples. En este caso no, porque hay muchos factores, vamos a hacer otra cosa, ya lo vamos a ver. Y si das no significativo, analizamos lo que está por arriba en la tabla. En el caso de un 2 por 2, lo que está por arriba son los efectos principales, A y B. Entonces analizamos eso. Bueno, acá como es triple y da no significativa, lo que vamos a hacer es ir a las dobles. Y después de las dobles, según de no significativa, vamos a ir a los efectos principales recién. A ver, hagamos un resumen de esto para que vaya quedando claro. Voy a borrar acá. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo? Porque esto es un flujo de trabajo. Si tenemos un factorial de 2 factores, si es de 2 factores,
Esto es importante, gente. Esto es pregunta del parcial y de exámenes finales. Les voy a preguntar siempre. Si la interacción es significativa, ¿qué se hace? Vamos a los efectos simples. Efectos simples. ¿Cuándo vamos a analizar los efectos simples? Bueno, eso lo vamos a analizar en un tipo de factorial que permite ese tipo de análisis, que es el caso más sencillo de todo, que es el 2 por 2. En ese caso, sí vamos a analizar efectos simples. Pero si el factorial fuera 3 por 3, por ejemplo, o un 4 por 2, o cualquier otra combinación que no sea el 2 por 2, lo que vamos a hacer son test de comparaciones múltiples. Por ejemplo, un Tukey o un Duncan. Test de comparaciones múltiples. Eso es si da significativa la interacción. Ahora, si da no significativa, lo que vamos a analizar son los efectos principales, que son el efecto de A y el efecto de B. Eso es cuando tenemos de 2 factores. Ahora, si nuestro factorial es de 3 factores, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero, y la interacción da no significativa. Bueno, vamos a ver significativa. Si da significativa. Bueno, hay que separar ahí. Si da significativa, me comí acá. Bueno, vamos a trabajar con comparaciones múltiples directamente. Ese caso es complicado de analizar. Nosotros no le vamos a dar en el parcial un análisis de un caso en el que la interacción triple sea significativa. Que estoy hablando acá de la triple. La triple. Eso es complicado. En general, cuando uno hace análisis de 3 o 4 factores, está esperando que esas interacciones de alto nivel sean no significativas. Si es no significativa, que es lo más probable que suceda, la triple. Estamos hablando de la triple acá, ¿no? Acuérdense, lo primero que debo ver en un experimento factorial de 3 factores es la triple. O sea, acá estamos hablando de la triple, o sea, A por B por C. Si es no significativa, voy a las interacciones dobles. Voy a las dobles. Vamos a ver qué pasó acá. Acá me dice que la simple es no significativa. La triple, perdón. ¿Pero qué me dice de estas otras? A ver, la condición por etapa es significativa. ¿Cómo se interpretaba el p-valor? Condición por etapa. Estoy hablando de esta. ¿Es significativa o no la interacción doble? Anímense, es lo mismo que hemos venido viendo en el parcial y en todas las clases. Si el p-valor es... Claro, esta es significativa. A ver, yo voy a recortar esto. Vitelo también. Lo voy a pasar al Word. Y vamos a ir marcando. Ya lo corro. Así queda solito. Bueno, ahí está. Bueno. Entonces, la interacción doble es significativa.
altamente significativa en realidad, porque este valor es menor que 0,05 y también es menor que 0,01. Esta condición por Vitelo, este 0,0635, ¿qué me estaría indicando? ¿Significativo o no? Y no, No, no es Claro, no es porque es mayor que 0,05, correcto. No es significativo. O sea, este efecto no es significativo. O sea que este no lo vamos a analizar. Este tampoco. Entonces estamos viendo lo que realmente está explicando el diámetro. Etapa por Vitelo, ¿es significativa? Sí, ¿no es cierto? Es altamente Sí. significativo. Ahora, ¿qué hacemos con estos efectos que están acá, que son los principales? Fíjense que condición está interactuando con etapa y etapa está interactuando con Vitelo. O sea que definitivamente estos tres factores no son independientes entre sí. No son independientes porque están en una interacción doble. Pero los tres conjuntamente no actúan. Eso es lo que nos está diciendo acá. No actúan los tres juntos, pero sí actúan de a pares. Actúa la condición con la etapa o la etapa con la vitelogénesis, pero no actúa la condición con la vitelogénesis. O sea que los efectos que a nosotros en este experimento nos lleva a analizar son estos. Condición etapa, etapa vitelo. Estos son los dos que tenemos que analizar nosotros. Todo lo demás, no. La triple no, porque es no significativa. Entonces, como la triple da no significativa, nos venimos a las dobles. O sea, de la triple pasamos a las dobles. Son varias. Y ahí tenemos dos que son significativas y una que no. Entonces nos quedamos con las que son. Y con las que están individual, ya ni las miramos, porque nos está diciendo que sí interactúan, aunque interactúan en algunos pares de combinaciones y en uno no. Entonces ahí nos vamos a restringir a condición etapa y etapa vitelo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, vamos a hacer comparaciones de medias de condición por etapa y etapa por vitelo. Nada más, porque esta otra es no significativa. Ahora, ¿qué pasa con este coeficiente de variación? ¿Qué les parece? ¿Este dato es muy preciso? ¿No es preciso? ¿El experimento? ¿Qué opinan? no es muy preciso. Bueno, ahí hay un tema para comentar. Nosotros siempre le hemos venido diciendo que 15% es un valor razonable. Bueno, eso es razonable cuando nosotros estamos trabajando sobre todo con plantas o trabajamos en condiciones de laboratorio. En animales no es tan fácil. Si son animales con una genética controlada, por ahí, bueno, sí. O sea, si estamos trabajando de la misma raza, las mismas camadas. Pero bueno, estos son iguanas. No es tan fácil. Las iguanas son bien variables entre ellas. Y esa alta variabilidad es algo que se va a dar. Hagamos lo que hagamos, se va a dar. Porque hay mucha variabilidad en los datos. Quizás algo podamos corregir. Quizás algún supuesto no se cumple, entonces antes de hacer nada más, quizás sería buena idea verificar los supuestos. Entonces vamos a ver el cucuplot. ¿Alguno me puede decir para qué sirve un cucuplot? para determinar Para la ver la normalidad. Correcto. Entonces vamos a... acuérdense que cuando pedí el análisis, le dije que guarde los residuos y los predichos. Entonces damos a aceptar. Normal. ¿Qué les parece? ¿Serán normales los residuos de eso? ¿Qué opinan ustedes?
Sí, ¿Te parece? A ver, o sea, en líneas alguna. generales no es tan pronunciada la curva. O sea, esta parte de acá, ¿no? Más o Claro, menos en va. El tema es esta, claro. ¿no? Ve que se va. Ah, verdad. Se nos está yendo para abajo. Nosotros hubiéramos esperado que esta colita hubiera estado más acá subida por acá. Sin embargo, boom, se ha venido ¿Esto para abajo. puede ser por los datos perdidos? No, el problema que tiene esto, ya lo vamos a ver con el otro gráfico, es que hay mucha variabilidad. Entonces ya lo vemos enseguida y ya vas a ver qué es lo que está pasando acá. Bueno, de hecho no son normales, ¿eh? Esto es muy común que pase en experimentos con animales, como les digo. Y ustedes van a tener que trabajar siempre con animales. Si bien nosotros les damos ejemplos de plantas, pero ustedes más probablemente si investigan, van a investigar con animales. Así que esto lo tienen que esperar que ocurra. Yo por eso he querido trabajar alguna vez en las clases con datos verdaderos, no con datos de libro que siempre son perfectitos, divinos, hermosos, todos. Bueno, acá no se cumple la normalidad. A ver, veamos el otro. A ver qué está pasando con la varianza constante. Entonces vamos a hacer el diagrama de dispersión de los residuos versus los predichos. ¿Qué les parece esto? Con respecto al supuesto de varianza constante. ¿Les parece que se cumple No, o tiene la formita de embudo? no se cumple. No se cumplen para nada, ¿no es cierto? Fíjense la forma de embudo que tiene esto, ¿ven? Está ahí, se abre y de este punto para acá se abre para acá abajo. O sea, tiene contornos de embudo los residuos. ¿Qué significaba un gráfico de residuo versus predicho en forma de embudo? ¿Qué supuesto no se está cumpliendo acá? Tiene que ver con la varianza. ¿Qué suponíamos siempre? Que la varianza es como constante. Está No justa no le suena que tenía que ser constante. Sigma cuadrado constante, varianza constante. ¿Se acuerdan de eso? sí. Los residuos son normales, independientes, con esperanza cero y varianza constante. Eso eran los supuestos. El embudo en el gráfico del residuo lo que indica con claridad es que no hay varianza constante. Eso significa esa forma. ¿Eh? Bueno, entonces acá hay un problema. No tenemos cumplimiento de los supuestos. No hay normalidad, que lo vemos en el cucuplot, y no hay varianza constante. Tenemos un problema. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Porque nunca les dijimos qué se hace. Y ese es uno de los motivos probablemente por el que este coeficiente de variación da tan alto. Entonces, la única solución que nosotros vamos a ver en este curso es cambiar la escala de la variable de respuesta. O sea, en vez de expresarla en milímetros, cuando la varianza no es constante, lo que se hace como una solución es transformar los datos a logaritmos para forzar el cumplimiento de los supuestos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para transformar la escala de la variable? Hay un capítulo acá en el libro de Gómez y González y López que habla de las transformaciones. Creo que es el capítulo 2. Así que si alguno lo quiere leer, está en el libro. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para convertir este diámetro a logaritmo? Bueno, eso Infostal lo hace fácil. Acá tenemos datos y hay una opción acá que dice transformar. Transformar. Entonces, cuando damos transformar, nos va a decir qué columna es la que queremos expresar en una unidad distinta. Entonces, estamos reescalando, estamos
convirtiendo la escala a otra escala, de modo tal que en esa nueva escala los datos sí cumplen con los supuestos. Bueno, tenemos el diámetro ahí, le damos a aceptar. Y acá en transformaciones nos aparece una columna que tiene un montón de transformaciones. Bueno, nosotros vamos a elegir la del logaritmo. Logaritmo en base 10. Puede ser neperiano, es lo mismo. Cualquiera da lo mismo. Entonces damos a aceptar. Y fíjense que se ha agregado acá una nueva columna que tiene el diámetro, pero expresado en logaritmo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es volver al análisis de la varianza que hicimos, pero en vez de trabajar con el diámetro, vamos a trabajar con el logaritmo del diámetro, porque sabemos que el diámetro no cumple los supuestos. ¿Qué consecuencia trae el no cumplimiento de los supuestos? El p-valor, cuando no se cumplen los supuestos, está mal calculado, no es confiable. ¿Qué quiere decir que no sea confiable? Que nosotros podemos aceptarla nula cuando en realidad había que rechazarla, o haber rechazado hipótesis nula que en realidad había que aceptarla. O sea, no tenemos cuantificado bien cuánto es el error de tipo 1, ni el error de tipo 2, y aunque nosotros lo hayamos fijado en 0,05, ese p-valor que nos calcula Infostat no es real y nos puede llevar a conclusiones erróneas sobre los resultados de nuestro experimento. Entonces, por eso estamos cambiando la escala. Damos a aceptar. Bueno, para esto no hay memoria y en Infostat le vamos a agregar todo de nuevo y vamos a borrar todas las líneas estas que tienen el año. Y para dejar el modelo como corresponde. Entonces está ahí. Volvemos a poner residuos y predichos porque vamos a volver a verificar los supuestos. Y damos a aceptar. Bueno. Fíjense qué ha pasado con el coeficiente de variación. De 40 bajó a 17,49, que está más o menos dentro del rango de los valores que nosotros habíamos dicho que es lo que estaría bien dentro de un experimento. Veamos los residuos ahora. ¿Qué ha pasado con los residuos estos? Entonces tenemos el cuckooplot, pero no es de los residuos ahora, sino de los residuos del logaritmo del diámetro, que es la escala que estamos usando ahora. Vamos a aceptar, normal. Bueno, ¿qué ha pasado ahora? Fíjense que esto se aleja todavía un poquito y seguramente es por los datos faltantes, como dijeron. Pero fíjense que se ha acomodado mucho mejor esta parte, ¿ven? Se ha acomodado mucho, ¿eh? No están, se escapan algunos datos, pero mejoró. Y vamos a ver ahora el otro, el de residuos versus predichos. Residuos quedó predichos de diámetro, pero eso quedó de antes. Entonces tenemos predichos del logaritmo 10 de diámetro. Ese es el que nos interesa. Bueno, fíjense que el embudo, miren cómo estaba antes, miren cómo está ahora. Está mejor ahora, ya no se ve tanto esa forma de embudo, ¿ven? ¿Lo ven? Sí, profe. O sea que esta transformación más o menos ya nos ha aproximado a los supuestos que nosotros teníamos. No está perfecto, pero ha mejorado mucho. Entonces vamos a ver qué ha pasado de nuevo ahora con la interacción. Fíjense que ahora ha cambiado la cosa. ¿Qué ha pasado con la interacción esta que antes nos daba no significativa? ¿Cómo nos da ahora? Significativa. Ahora tenemos las tres significativas. ¿Lo ven? Veamos la anterior. La anterior daba condición por Vitelo 006.
no significativo en esa escala que no cumplía con los supuestos. Y ahora nos da 0, 0, 1. O sea, ahora sí es significativa. O sea, ahora nos dan las 3 interacciones dobles, nos dan significativas. Entonces, fíjense que si nosotros no hacíamos esta transformación y nos quedábamos con ese coeficiente de variación altísimo, nosotros no llegábamos a detectar la interacción condición por vitelo, por esa falta de cumplimiento de los supuestos. ¿Se dan O sea que cuenta? lo primero que tenemos que fijarnos entonces en el coeficiente de variación, porque si no podemos, nos puede dar erróneo el p-valor. El p-valor, si el CB es muy alto y si a eso se le suman los residuos, más que el p-valor, que el CB, fíjate en los gráficos de los residuos. Eso es lo principal que mires. Si eso Bien. está mal, te conviene hacer esta transformación y volver a analizar en esta escala y fijarte qué ha pasado. Como ves, ha cambiado, no es lo mismo. O sea que antes estábamos diciendo que condición y vitelo no actuaban conjuntamente, pero lo estábamos diciendo erróneamente, porque no se cumplían los supuestos. Ahora se cumplen más o menos bien, y ahora descubrimos que sí actúan conjuntamente la condición y el vitelo. Y esto está correcto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora que hemos arreglado esto? Vamos a volver acá. Y ahora sí le vamos a pedir las comparaciones. ¿Pero Entonces, cuál? como última instancia, profe, si vemos que los valores no nos dan, los transformamos de acuerdo a las gráficas para más o menos acomodarnos con el Y si coeficiente te de vuelve variación. a dar no significativo, bueno, te queda Ok, ahí. Pero en este caso sí cambió. De no claro. significativo pasó a significativo. Entonces, esto está bien. Entonces, yo lo que voy a marcar acá, vamos a marcar tú, ¿ok? Son las interacciones dobles que son significativas. En este caso son las 3. Entonces, tildo las 3. Lo otro no, porque lo otro es no significativo. Entonces, no me interesa a mí comparar medias de cosas que no son significativas. Está, ¿ves? Tildo las 3. Y damos a aceptar. Bueno, entonces fíjense qué es lo que hace el programa. Me vuelve a tirar acá la tabla que ya hemos hecho y nos hace el token. ¿De quién? Condición por etapa. Nos da las medias y acá nos dice cómo se agrupan las medias. Después tenemos condición por vitelo. Nos da las medias y cómo se agrupan. Y la última, etapa por vitelo, y nos dice cómo se agrupan las significancias de las medias. Entonces yo con esto voy a concluir cómo son esos efectos de apare. Es útil generar los gráficos de estas interacciones para poderlo ver gráficamente. O sea, a ver, por ejemplo, analicemos esta condición por vitelo, que es más fácil, ¿ven? Porque esta está más complicada de analizar. Vamos a condición por vitelo. Yo la voy a cortar, la voy a poner en el Word y le voy a generar un gráfico para que lo analicemos conjuntamente con un gráfico. Ya saco esto. No sé por qué no, si no puedo sacar esta otra. Bueno, no importa. Voy a poner otra hoja mejor. Abrir otra hoja ahí, va a ser más fácil. Ahí está. Entonces, esta es la interacción doble condición por vitelo.
O sea, esto es condición por vitelo. Condición, ¿por qué puso ese color? Este quiero. Condición por vitelo. Esa interacción. Bueno, es difícil ver acá cómo se agrupan, pero básicamente fíjense que tenemos acá una media, acá ven, esta aparece solito. Yo con líneas voy a poner los grupos que tenemos, ¿ven? Tenemos esta que es la mayor, después tenemos otro grupo que abarca esas que tienen dos letritas, después está este otro grupo que tiene la C sola, este otro que tiene las B, y este AB, acá hay otro, y esto. Entonces, los mayores diámetros se obtienen con qué combinación. A ver, el mayor diámetro, ¿qué combinación de cómo está en el criadero y el hecho de hacer o no vitelogénesis es la que nos genera los vitelos, los folículos más llenos, más grandes, digamos? ¿Cuál de todas? A ver, mira las El medias. grupo de las hembras con el macho. Exactamente, fíjense, el grupo reproductivo, o sea, están las hembras con el macho, y que sí han hecho vitelogénesis. O sea, ¿qué le está diciendo eso? Que el macho, ¿qué efecto tiene? A ver, desde la biología, no desde la estadística. Hay muchos de ustedes que se han hecho histología, anatomía, a ver, fisiología, están cursando ahora. A ver, díganme, ¿hay un efecto de la presencia del macho acá? Chicos, Sí, claro, lo que está diciendo estos datos es que en el estadio de reproducción de los animales, el hecho de estar con el macho estimula que los folículos ováricos crezcan más, porque realmente se están reproduciendo, copulan con el macho. Y aunque no copulen, la presencia del macho genera ahí un mecanismo hormonal que hace que se produzca la vitelogénesis. Ahora, ¿qué pasa con las que están solas, aisladas? ¿Qué ha pasado con los diámetros de esas? Las aisladas, fíjense, las que están solas. ¿Han hecho vitelogénesis las que están solas? Son las aisladas. No han hecho vitelogénesis, y al no hacer vitelogénesis es obvio que el folículo ovárico no se ha llenado. Ha estado sola, no ha tenido estímulo del macho, está solita, entonces no se llena. Por eso no hace vitelogénesis. Y un folículo ovárico que no ha hecho vitelogénesis, por supuesto, es un folículo chiquito, porque no ha hecho el rellenito, no se ha ido llenando. Yo no soy veterinario ni zootecnista, no manejo bien la jerga, la terminología técnica, así que les pido disculpas por eso. Bueno, entonces, evidentemente, lo que nos está diciendo esta interacción doble es que la presencia del macho estimula la vitelogénesis y se generan los mayores diámetros. Ahora, solamente la presencia del macho genera vitelogénesis. A ver, fíjense en esa tabla, ¿qué les parece a ustedes? El 102 es un diámetro parecido al de macho. ¿Esas tienen o no tienen macho? Las de media 102. No, No tienen macho y han hecho vitelogénesis. Y hay algunas aisladas solitas que sí han hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que la presencia del macho estimula, pero no es una condición indispensable para que se genere la vitelogénesis. Eso es lo que me está diciendo este experimento que hemos hecho con respecto a la condición por vitelogénesis. Que haya postura o no es otra cosa. Eso
La otra está en los archivos, pero se les dejo como ejercicio para ustedes. A ver, hagamos un gráfico de eso. Condición por vitelogénesis. Bueno, ¿cómo hacemos el gráfico de interacción? Igual que hemos visto antes, se hace lo mismo. O sea, pone el diámetro acá, ponemos la condición en el eje X y vamos a particionar por el otro. Es condición por vitelogénesis. O sea, condición en uno y vitelogénesis en el otro. Particionamos ahí, le ponemos partición en el mismo gráfico, aceptar. Hacemos clic acá y nos dice sí, son los azules y no son las rojas. Si marcamos ahí con control C, nos da la línea. Bueno, ¿qué nos está mostrando esto? ¿Qué pasa con las del grupo reproductivo? ¿Tienen diámetro, sí o no? Sí. Y es el diámetro más alto, fíjense, es el más alto. ¿Pero es condición indispensable que haya un macho? No, fíjense que no. Lo que sí es condición indispensable para tener un folículo grande es la que tenga, que haga vitelogénesis. Los ovarios, los folículos ováricos que no hacen vitelogénesis van a ser siempre chiquititos. Ahora, cuando está el macho, son más grandes. Eso es lo que nos dice esta interacción 2. Veamos esta. Etapa por vitelo. A ver, ¿qué nos está diciendo esta? Veamos, tratemos de analizarlo, porque todo lo que hacemos nosotros en estadística es para explicar, no es un ejercicio así de jugar con números, no. Nosotros hacemos experimentos porque queremos explicar lo que los datos nos están diciendo. Bueno, a ver. Acá está el folículo ovárico, los valores, el grupo de medias más altas. ¿Cuáles? Son estos que tienen las E. Entonces, los folículos más grandes, ¿cuándo se dan? En los periodos de oviposición, de incubación y de cortejo cópula. Y obviamente en hombres que sí están haciendo el proceso de vitelogénesis. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? En la etapa de reproducción, las hembras vitelogénicas son las que tienen los folículos ováricos más grandes. ¿Por qué? Porque se están llenando de vitelo para poner los huevos, después para que nazcan las crías. Bueno, eso es lo que nos dice esa. Podemos graficarla. A ver, veamos la gráfica. Es la etapa por la vitelogénesis. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos de nuevo a gráfico de puntos. Entonces ponemos etapa, particionado por vitelogénesis, que ya lo había puesto antes, entonces quedó ahí. Particiones en el mismo gráfico, acuérdense siempre. Entonces, marcamos, botón derecho del mouse, conectores visibles. Bueno, fíjense. ¿Son paralelas líneas o no? No son paralelas. ¿Se acuerdan que para que no haya interacción tienen que ser paralelas las líneas? Bueno, acá se cumple lo mismo. ¿Ven? No son paralelas. Estas son paralelas, tampoco son paralelas. Entonces, si no hubiera interacción, las líneas serían paralelas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? En hibernación, cuando están hibernando, ¿qué pasa con los folículos ováricos? ¿Son chiquitos? ¿Son grandes? No son pequeños. Son chiquitos. A ver, En me la olvidé etapa poner de acá. oviposición son más grandes. Y hay datos del color no, sí, son chiquitos, exactamente. Y de ahí, ¿qué pasa? El tamaño va aumentando, ¿ven? Cuando salen aumentan un poquito,
pero aumentan un poquito nada más que porque empiezan a comer, digamos, porque imagínense que durante la hibernación estos animales no comen nada, están ahí en ese estado de latencia, digamos. Cuando salen, se empiezan a alimentar, se piensan a mover y crecen un poquito. Y ¡pum! De ahí le pega el salto, cuando empieza el proceso bueno, de jugueteos sexuales. Entonces ahí aumentan, ¿eh? Y ahí es donde se producen los máximos. Ahora, ¿qué pasa con las que no hacen vitelogénesis? Bueno, se mantienen siempre chiquitos los folículos, ¿eh? Porque no se llenan. Y lo que nos está mostrando acá es que, aunque estemos en estas etapas, hay hembras que no hacen, no llenan, no se reproducen. Es como que quedan ahí, no ponen los huevos, no hacen vitelogénesis, y otras que sí. Eso es lo que nos está mostrando esto. Bueno, y la otra doble también se analizaría de la misma forma. Acá entra mucho la estadística. ¿Para qué nos sirve? Bueno, la estadística nos sirve para ver las tendencias generales de los datos y nos sirve para determinar cuáles son los efectos importantes que hay. Acá hemos determinado que tenemos interacciones dobles, importantes, significativas, a eso me refiero, triples que no, y factores que no actúan en forma independiente. O sea que hay que considerarlo en forma conjunta cuando nosotros tenemos que explicar desde la biología por qué está pasando esto. O sea, la herramienta estadística es una herramienta que nos da objetividad en las decisiones, pero no nos explica para nada lo que está pasando. Son ustedes como veterinarios, cuando hagan los experimentos, que van a tener que explicar por qué la interacción condición por etapa es significativa y cómo interpreto yo lo que me están diciendo ese movimiento de las medias y por qué la condición por vitelo. Acá solo tenemos diámetro, pero acá en este experimento también se sacaban sangre, se dosaban hormonas, metabolitos primarios, metabolitos secundarios. Entonces hay todo un pool de variables que nos permiten explicar el por qué las cosas están sucediendo así. Y si nosotros diseñamos el experimento con estas variables explicativas, es porque nosotros tenemos hipótesis previas a realizar el experimento que nos hacen suponer que estos efectos están actuando en forma conjunta y no en forma separada. Y yo lo que quiero ver es cómo actúan conjuntamente. ¿Para qué? Para poder explicar después cómo es la biología reproductiva de estos animales. Tener una explicación biológica objetiva basada en información verificable, que es la que nos dan los datos y después todas estas pruebas inferenciales que hemos hecho, que es la que nos determinan la significación o no de esos efectos y cuáles son en los que nos tenemos que centrar y cuáles son los que tenemos que descartar. Bueno, alumnos y alumnas, esto sería el tema de experimentos factoriales triples. Entonces, ¿cómo les tomaríamos esto? Probablemente ustedes quisieran saber, como ya les dije al principio, y ya lo he venido haciendo, vieron que les ponemos tablas con huecos. Bueno, acá va a aparecer igual. Acá el experimento van a ser balanceados, o sea que estos productos se van a cumplir. Entonces, seguramente esta columna va a estar vacía, estas van a estar llenas, alguna puede que esté vacía, porque sabemos, por ejemplo, que la suma de cuadrado total es la suma de todas estas, y la del error la podemos sacar por diferencia entre la total y esta. Entonces, por ahí alguna puede quedar vacía. Esta puede quedar vacía completa para que ustedes la llenen. Y después alguna F para que busquen o ponemos los p-valores y después pregunta.
un montón de preguntas, salidas de InfoStat, para que ustedes interpreten lo que las salidas les está diciendo. Así que, bueno, ¿hay alguna duda? Me imagino que sí debe haber, ¿eh? Pero han entendido en términos generales cómo se trabaja con un factorial triple. Sí, profe. Profe, Sí. la cuestión del CV, cuando nos puede dar en el examen con un valor así para que lo transformemos o nos va a dar valores que... No, ustedes no van a usar InfoStat en el examen. Nosotros le vamos a dar los bien. elementos. Pero por él, en la salida dice CV 70%. Entonces nosotros quizás podríamos preguntarte, ¿a qué puede deberse ese valor tan alto? Entonces podríamos poner entre las opciones, el experimento estuvo mal hecho, que hay varianza heterogénea, o te preguntaríamos, ¿cómo podrías reducirlo? Entonces te podríamos poner una transformación de datos, tiramos los datos, bueno, opciones de esas en las que una va a ser la correcta de las cosas que hemos estado viendo en esta clase. Bien, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Solo iría este tema, profe, o hay otro tema también para el examen? Y para el parcial faltan 2 temas Ah, más. Factoriales de más factores ya no hay. Este es el de máximo nivel. Después el vamos que a estudia ver con anidados. Ese también. el que no te entendí. Diseño de anidados, ¿puede ser? ¿El qué? No te entendí, discúlpame. Diseño de anidados. Anidados el jueves El y jueves. parcela dividida son 2 clases de la semana que viene. Y de ahí una semana después el parcial. Bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, vamos a dejar de grabar. Bueno, acuérdense que consultas va a haber, así que, bueno, pueden